Aviso. Este vídeo contiene relatos con violencia y temas sensibles. Si eres menor o esto te afecta, ten cuidado al seguir. Dicho esto, escucha con la luz encendida y recuerda, no juegues de noche. Hace frío en la voz que me cuenta estas cosas. No es el frío de la región. Es otro, más antiguo. Dicen en los ranchos que la noche tiene boca, y a veces abre la puerta para tragar curiosidades. Hoy traigo 9 relatos de México que empezaron como chismes entre vecinos y acabaron como advertencias que se susurran a medianoche. Si te gustan este tipo de historias, déjanos un like y cuéntanos desde qué pueblo o ciudad nos escuchas. Ahora, apaga la televisión, pero no la luz. Empiezo con el primero. Relato 1. Los velos de la herradura. Zacatecas, 2004-2019. Quien habla tenía 14 en 2004. Me llamo Ernesto. En 2004 tenía 14 años y vivía en un rancho que se llamaba La Herradura, porque la sierra dibujaba una herradura alrededor del potrero. Era verano. El olor a nopal seco y a leña quemada se pegaba a la garganta. Por las noches, el viento traía la risa de los mezquites y el ruido de las ruedas de madera que nunca dejaban de chirriar. Mi tío Lauro trabajaba de todo, tenía la voz siempre ronca, y una corbata para fiestas que parecía un recuerdo de otra vida. La primera vez las vi y pensé que eran sábanas colgadas para secarse. Eran altas, demasiado altas, como si alguien las hubiera puesto en guardia. Estaban plantadas en el potrero, en fila, moviéndose con la brisa. No tocaban el suelo, flotaban unos palmos por encima del barro. Tenían esa blancura de las telas viejas que se lavan con ceniza. Mi hermana Josefina me gritó que me acercara para ver si alguien había dejado ropa, y mi tío apareció con la escopeta sin decir palabra. Nos ordenó volver a la casa y cerró la puerta con llave. No fue la primera vez que mi tío vio esas cosas. Él decía que eran velos, no telas de dormir sino envolturas de algo que tuvo cuerpo. Me prohibió tocarlas, pero ya era tarde. La curiosidad es una costilla del diablo cuando uno tiene 14 años. Una noche me escabullí con una sábana al hombro, pensando en probar que eran solo tela. La metí en la bodega y la dejé debajo de las viñas. A la mañana siguiente la sábana olía a húmedo viejo, y sobre ella había unas fibras negras, finas como pelos quemados. No eran de animal. No sabíamos de dónde salían. Con los años, las sábanas volvieron a indicios distintos. En funerales, cuando la gente vestía de luto, los velos aparecían en los caminos. Tapaban figuras que no lloraban. La gente del pueblo empezó a decir que las telas venían a recoger a quienes no podían descansar. En 2019, ya viviendo en la ciudad, me desperté una madrugada porque algo golpeó la reja de mi balcón. Pensé que era un gato. Por la ventana vi una forma alta y blanca que me miraba desde la calle, como si la noche misma hubiera salido a caminar con una sábana puesta. No tocaba el suelo. La sábana rozaba el asfalto sin arrastrarlo. Se quedó un rato, inmóvil, y luego, cuando alumbré con la linterna, desapareció en la esquina. Después de aquello, el sueño no volvió igual. A veces en el silencio de madrugada, oía roce de tela cerca de mi cama. Me daba la sensación de que había alguien que repasaba los contornos de mi casa sin pisar las tablas. Dejaba las fibras como aviso. Quemé la bodega donde guardé la sábana cuando era joven, pensando que el fuego limpiaría. Las llamas olían a plástico y a sudor viejo. Al extinguirse quedaron cenizas con la textura de polvo de hueso. Desde entonces me siento vigilado. No me atrevo a tender nada en la noche. Mi tía Josefina ya no sale sola al campo. Si algo aprendí en la herradura, fue que algunas telas no están hechas para ser vistas de día. Hay envolturas que conservan memorias, y si las abres, te permiten espiar lo que no te pertenece. Por eso digo, no toques velos ni soportes que tengan silencio pegado. No juegues de noche. Relato 2. Bestia de lumbre. San Miguel del Mezquite, Zacatecas, 1998. Quien habla era hermano de Rogelio. Me llamo Lucía.
Mi hermano Rogelio era de manos callosas y sonrisa fácil. Se fue con un yerbero en la sierra una temporada. La vecindad decía que aprendió a leer plantas, y por las noches olía a humo de cocina mezclado con algo metálico, como un brasero recién apagado. En 1998 sucedieron cosas que aún me despiertan con el corazón acelerado. Rogelio volvió una madrugada sin avisar. Sus botas estaban limpias, pero en sus ojos había una luz que no era humana. Brillaban como brasas. Al principio pensamos que la soledad del monte le había cambiado, que quizá vio cosas o se metió en aguardientes de mala leche. Al tercer día, sin embargo, empezaron los incendios. Gallinas carbonizadas en el corral, un potrero con círculos negros, como si alguien hubiera pasado con una antorcha y la hubiera apoyado en el pasto. Los perros del rancho aullaban con la garganta rota y evitaban mirar hacia la noria. Un vecino le disparó a algo que corría por el techo de su gallinero y solo encontró ceniza en el suelo. No polvo. Ceniza perfecta, compacta, que no retenía forma. Rogelio fue señalado, pero no por maldad, por miedo. La gente decía que había hecho un pacto con el fuego, que era nahual o bestia. Lo que nadie logró explicar fue cómo, en la noche en que los perros ladraron más fuerte, anocheció de golpe y un aroma a humo dulce invadió la plaza, como si alguien hubiera clavado un brasero en el suelo y lo hubiera prendido sin fuego visible. Una noche lo seguimos con linterna. Lo vimos correr hacia el cerro y desaparecer como si lo tragara la neblina. Volvimos con su chamarra manchada de hollín y con un trozo de tela roja que no era de ninguna de nuestras camisas. Al día siguiente, hallaron en el potrero 3 círculos claros, anillos de tierra sin una sola brizna de hierba, limpios como si alguien los hubiera pasado por una lija. Nuestra abuela dijo que era la huella de la bestia, que el monte tenía memoria, y que Rogelio había dejado algo suyo allí. Meses después, uno de los hombres del pueblo quiso acabar con aquello y fue al cerro con escopeta. Dicen que escucharon un alarido que no era de hombre ni de animal, y vieron una figura que brillaba con un resplandor rojizo. Dispararon, y donde iba a caer quedaron solo cenizas en forma de mano. Rogelio no regresó como antes. Su hermano lo encontró en el camino, caminando sin rumbo, con la ropa chamuscada y la mirada apagada. No hablamos de lo que vio. Rogelio se marchó de la región, pero la bestia siguió dejando su marca. Anillos de ceniza en los potreros y huellas que olían a humo. Mi sensación más profunda es de culpa. Si alguien juega con lo que ha de permanecer en la oscuridad, paga. Conozco a los que miraron demasiado y ahora evitan la sierra. Yo cierro las ventanas antes de que anochezca. No juegues con lo que arde cuando la noche cae. Relato 3. La perra negra. El Arenal, Durango. Verano 2007. Isaías, 22 años. Me llamo Isaías. Era joven, iba de paso por la carretera. Hacía dedo porque no tenía dinero para el autobús. Un hombre me dejó en el Arenal, un sitio con una gasolinera que olía a aceite y guayaba. Era tarde. El calor del día se había enfriado en el suelo y había un silencio que pesaba. En la entrada del pueblo vi un altar improvisado. Velas apagadas, una muñeca con una corbata y una fotografía donde alguien había quemado un hueco en la frente. Caminé hacia el centro y una perra negra se me cruzó. No era ni flaca ni gorda, tenía el pelo como carbón y unos ojos que parecían espejos. Me siguió. El pueblo estaba tranquilo, pero había un claro donde se veían 13 retratos clavados en un palo, todos con un agujero más o menos en el mismo punto, a la altura de la frente. La perra se detuvo y olfateó el aire. Después, con un movimiento que me heló la espalda, empezó a escarbar junto a uno de los retratos. Fue entonces cuando vi la huella, enorme, la de una pata que no era de perro normal, marcada en la tierra húmeda. No quería relatar aquellos detalles, pero llegaron las cosas extrañas. Pasé la noche en una pensión, y cuando revisé la foto que había tomado por curiosidad, la cámara había hecho una marca de luz que no pude explicar.
una especie de pequeña quemadura directamente en la frente del retrato. No se quemó la foto. La imagen apareció con un punto brillante como una ampolla. Lo llevé al fotógrafo del pueblo, y él me dijo que nunca había visto nada así. Esa misma noche la perra vino hasta la ventana, y me miró con la cabeza inclinada, como si entendiera algo que yo no. A la mañana siguiente conocí a una anciana que vendía barro cocido, y que decía haber visto a la perra por años. Tenía la piel como cuarteada por el sol, y las manos con callos de quien amasa. Me contó que en ese claro el pueblo había dejado retratos de viajeros que se habían perdido. Cuando el número de retratos pasaba de una cifra, algo cobraba la cuenta. La perra no es perra de esta tierra, dijo, y me entregó una figura de barro en forma de perro para que la guardara. No acepté supersticiones, pero cogí la figura para no ofenderla. El último recuerdo nítido que tengo de ese verano es el de la perra acompañándome fuera del pueblo hasta un cruce de caminos. Allí, en la luz pálida del amanecer, al ver mi mochila, me la dejó como un regalo. Un pelo negro, grueso, pegado al asa. Intenté arrancarlo y no salía. Lo guardé en la billetera durante meses. A veces, al sacar dinero lo tocaba y sentía un frío que me recorría la mano hasta el dedo pequeño. Guardé la foto con el agujero en una caja cerrada. Desde entonces evito hacer autostop cuando anochece. Si en algún momento te topas con un altar y una perra que no ladra como las demás, no la sigas. No te acerques a las fotos que tienen heridas en la frente. Hay ojos que marcan la cuenta. No juegues de noche. Relato 4. Plumas malditas. El mezquite. Huasteca Potosina. Narrador. Niño en el recuerdo. Vuelve de adulto. Me llamo Marco. De pequeño, cuando no tenía miedo a nada, corría tras guajolotes en el patio de mi abuela. En el mezquite había 3 guajolotas grandes, casi salvajes. Las llamábamos las 3 hermanas. Tenían un plumaje extraño, con destellos verdes y una forma de mirar que parecía juzgar. Una tarde, me subí al tinaco para jugar. Las 3 se posaron alrededor y empezaron a picotear la tapa, como si quisieran que saliera algo de allí. Me reí. Mi madre me llamó y me bajé. No di importancia al rastro de plumas que dejaron en la escalera. Volví años después, ya hombre, a recoger la casa de la abuela. La ventana del cuarto donde dormía de niño tenía marcas de pico en la madera. No eran nuevas. Me senté en el umbral y noté el olor húmedo a pluma vieja y a tierra removida. Encontré, en una caja de zapatos, 3 plumas que no parecían de guajolote común. Eran delgadas, flexible, y al tocarlas, se sentía un leve zumbido, como el de un insecto al reposar. Al llevarme las plumas a la ciudad, comenzaron los incidentes. Al anochecer me parecía escuchar pasos en el techo, como el roce de alas, y a veces veía sombras que se desplazaban con un movimiento de pico, como si picotearan mis paredes. Una madrugada oí el crujido de la escalera, y descubrí huellas de pico en el alféizar de la ventana del cuarto de la abuela, semejando dedos. No vi a las ancianas plumas en persona, pero sentí su presencia como una presión en el pecho, una insistencia que reclamaba algo que no supe identificar. Una noche, mientras preparaba para vender la casa, escuché 3 golpes secos en el techo, y al mirar, una gatera de luz se abrió sobre el tinaco. Vi apenas por un instante un contorno de figuras encorvadas que parecían tener cabezas largas y plumas en los hombros. Me golpeó una oleada de náusea y tuve que sentarme. Desde entonces huyo de los tinacos y no dejo la puerta trasera sin seguro. Si vuelvo a visitar el mezquite, lo hago con la luz del día. Cuando cae la tarde, me alejo. Aprendí que hay juegos que se vuelven obligaciones. Lo que a un niño le parece un divertimento, a veces es un contrato que firma con tinta invisible. No recojas plumas fuera de su sitio. No devuelvas el juego con la noche. No juegues de noche. Relato 5. Huevos de sombras. San Gregorio, Altiplano, 1998. Narrador era topógrafo en el equipo. Aurora, enferma.
Me llamo Carlos y en 1998 hice topografías para una obra que pasaba por el altiplano. Trabajábamos con mapas, con brújulas y con el polvo que se nos metía en las uñas. Aurora, la que repartía café y curaba tobillos torcidos, empezó a sentirse mal. Tenía un temblor en las manos y una fiebre que nadie acertaba a bajar. En el pueblo, a la parte vieja, vivía don Hilario, un hombre que todos respetaban porque sabía de plantas y porque la gente lo visitaba en la penumbra de la noche para que les devolviera la calma. No quiero relatar procedimientos, porque eso sería profanar algo que la gente cree y practica. No vengo a dar lecciones. Sí puedo decir que una mañana don Hilario tocó el hombro de Aurora y dijo palabras que nadie fuera del círculo escuchó. Después pidió un huevo de guajolote. Nos extrañó, pero la desesperación hace que quienes sufren acepten cualquier vía. Yo observé de lejos. La cocina olía a caldo y a barro mojado, y la luz entraba enraspando por una ventana. Don Hilario rompió el huevo sobre un cuenco y lo examinó. Habló con voz baja, y después se fue al pozo con una linterna. Lo que ocurrió después fue un encadenamiento que todavía no sé cómo explicar. Aurora vomitó una sustancia negra y pegajosa, que tenía un olor a metal oxidado y a aceite quemado. Se quedó quieta por un rato, como si respirara a medias, y su piel tomó un tono pálido que, al levantarse, parecía empañado. Don Hilario, que parecía más vigoroso que de costumbre, exclamó algo que nadie entendió, y de pronto se desplomó. Lo llevamos fuera. Su cuerpo no reaccionaba. Al abrirle los ojos vi que estaban en blanco por un segundo, y al cerrarse dejaron una capa espesa de humedad en las pestañas. Fue la visión del pozo lo que nos heló. Cuando fuimos a ver lo que había arrojado don Hilario, había en el borde del pozo objetos que no estaban allí la noche anterior. 2 huevos, limpios y brillantes, como si alguien los hubiera pulido. No eran huevos crudos con cáscara frágil. Tenían una densidad que parecía contraria a su tamaño. Uno de los jóvenes, sin pensar, los tomó y quiso lanzarlos lejos. Cuando lo hizo, el huevo no se rompió. Cayó y quedó íntegro, produciendo un sonido sordo como un tambor golpeado de lejos. Después de aquello, algo cambió en nosotros. Yo empecé a sentir un peso en el pecho, una sensación de huevo frío que se acomodaba detrás del esternón en las noches más oscuras. Tenía un zumbido interno, como si algo intentara acomodarse en mi respiración. Otros del equipo dijeron que sentían un sudor inexplicable y pesadillas con pozos y ruido de cascabel seco. Aquí dejo la escena porque lo que vino después fue una sucesión de noches en vela, de ojos que se abrían con el recuerdo del huevo en el borde del pozo y de pasos en la tierra alrededor de la carpa. Al encender la linterna, la luz parecía comerse el espacio delante de nosotros y, a veces, había un pequeño resplandor en el fondo del cubo del pozo que se parecía a un pulso. No puedo asegurar que era exactamente aquello y no pretendo convertir esto en verdad científica. Soy un testigo que dejó su marca, la sensación del huevo en el pecho. Si vas a un pueblo donde alguien te pide un huevo a medianoche, aprende que las soluciones no siempre curan. A veces transfieren lo que duele. No juegues de noche. La noche empieza a cerrarse en San Gregorio. El viento recoge polvo y el sonido de la carpa cruje como un hueso. La linterna del equipo parpadea mientras algo, un eco, una sombra, parece moverse alrededor del pozo. Afuera, en el polvo, se percibe una huella redonda que nadie recuerda haber dejado. Relato 6. La sombra que arrastra. El Jupare, Chihuahua, 1994. Quien habla tenía 17 años. Dicen que en las escuelas abandonadas se quedan pegadas las voces. Yo lo comprobé la primera vez que entré al viejo edificio. El eco te devuelve las sílabas como si alguien las guardara para después. Me llamo Jaime. En 1994 tenía 17, y el verano nos empujó, a un grupo de amigos, a explorar la escuela que cerraron hacía años. Era un edificio de paredes amarillentas,
con pupitres llenos de polvo y una campana de hierro que no sonaba desde hacía tiempo. Un olor a humedad y a madera vieja se te pegaba en la garganta, y por la noche los postes cercanos proyectaban sombras largas como dedos. La primera vez que noté algo raro fue al anochecer, cuando la luz del sol se estiraba y el recreo quedaba sin movimiento. Al cruzar el patio, uno de mis compañeros, Manuel, señaló hacia la torre donde colgaba el reloj. Allí, la sombra sobre el poste no correspondía a nada visible. Parecía una figura encorvada que tiraba algo, como si arrastrara una cadena demasiado larga para su tamaño. La impresión fue visceral. Un hilo de pánico me recorrió la nuca. No había viento. Las hojas estaban quietas. Tomé una foto con la cámara desechable que llevábamos. Al revelar la imagen, la zona donde debía estar la sombra apareció velada, como si alguien hubiese colocado una gasa sobre el negativo. A partir de entonces ocurrieron pequeñas perturbaciones que ascendían como ruido en un silencio. Puertas que se cerraban con un golpe seco sin viento, la linterna que dejaba de encender por un instante, y la sensación de que alguien, atrás de ti, caminaba con una pierna más corta. Lo más inquietante fue la historia que nos contó doña Teresa, la mujer que barría la plaza. Hubo un maestro hace años, Arriaga, que se enamoró de una niña, y la celada le costó caro, dijo en voz baja. No traje pruebas ni documentación. Solo recuerdo el puente viejo, cerca de la escuela, donde la gente decía que a veces se escuchaban pasos a medianoche, y se veía una sombra que no dejaba huellas comunes. Una noche decidimos quedarnos hasta tarde para ver si el rumor era solo miedo. Estuvimos sentados en el aula de música con las mochilas como almohadas, y el estómago apretado por la tensión de lo prohibido. A las 3 de la mañana, escuché un arrastre que venía desde el pasillo, un sonido como tela frotándose sobre piedra. Nos pusimos en pie casi al mismo tiempo. Por la ventana vi la sombra moverse, rozando el suelo con algo que emitía un chirrido. Fue entonces cuando comprendí. La sombra no caminaba, se desplazaba como quien tirara de un cuerpo pesado. La escena tenía la cadencia de un lastre que se rehúsa a deslizarse. Salimos a perseguirla, no por valor sino por esa curiosidad que pasa por ser imposible de frenar en la juventud. Caminamos hacia el puente, siguiendo el sendero de luz mortecina que dejaban nuestras linternas. El olor cambió. La humedad se mezcló con un olor metálico, como a metal húmedo. En el borde del puente, la madera tenía unas marcas, como si alguien hubiese intentado trepar sin poder. Una de las tablas estaba arañada, con una hendidura que parecía un surco de cuerda. Nos miramos y entonces Manuel dijo que recordaba haber visto, en una vieja libreta del pueblo, una nota. Arriaga dejó su cordel en el puente. La risa se nos atragantó. No había cuerda ni cuerpo. Solo la marca. Ese fue el clímax. Lo que habíamos llamado sombra nos siguió hasta el puente, hasta la marca antigua, y se detuvo como si reconociera un lugar. Al día siguiente, cuando mostramos las fotos a los más viejos, una mujer mayor rompió a llorar y apenas pudo decir el nombre del maestro. «No lo digáis a los niños», murmuró. Desde entonces, cada vez que paso por ahí escucho el mismo arrastre en la noche, aunque sé que nadie camina. Mis amigos se fueron de ese pueblo. Yo volví, pero la memoria funciona como un péndulo. Se queda en la nuca y tira. La secuela fue lenta, miedo que se convierte en evitación. Evité quedarme solo en la escuela. Dejé de cruzar el puente de noche. A veces en verano, cuando la luz baja y los postes proyectan sombras largas, me sigue la sensación de una figura que no pisa igual que los demás, que arrastra algo que insistirá en volver. Aprendí que hay sombras con memoria propia, que algunas historias no se cierran porque se alimentan de quienes las recuerdan. Mi advertencia es simple. Si en la oscuridad ves una sombra que no pisa igual, no la sigas. No juegues de noche. Relato 7. Algodones en la nariz. Mauro Castillo, San Miguel del Mezquite. Compra de la casa en 2002, sucesos hasta 2005. Me llamo Mauro Castillo.
Compré una casa que prometía ser nueva vida. Era una construcción baja, con un patio de cantera y una bodega que olía a tabique viejo. El precio era justo para mis posibilidades, y pensé que arreglarla sería un proyecto que me alejaría de la monotonía. Tenía una barba incipiente y un gusto por los objetos con historia. La casa venía con leyendas. Los vecinos comentaban que el dueño anterior había muerto allí, y que cuando abrías la ventana del cuarto, se sentía un olor extraño a enterramiento. Yo, que venía con una mochila de pequeñas certezas, pensé que podía con eso. La primera noche tuve una sensación extraña. Caminaba por el pasillo con una linterna, y noté un olor a carne rancia, apenas perceptible, mezclado con el eco de algo que goteaba detrás de la pared. Me reí de mi propia cobardía, pero al rato encontré unos algodones blancos, como los que se usan para la higiene, insertados en la nariz de una muñeca vieja que estaba en la repisa del cuarto. No eran mis algodones. No había nadie más en la casa. Toqué el algodón y dejó un rastro de polvo amarillo en la yema de mis dedos. Decidí indagar en la bodega y descubrí que parte de la pared tenía una irregularidad. Al quitar unos ladrillos sueltos apareció un horadado, un hueco estrecho donde se adivinaban restos de tela y algo que podría haber sido carbón. La madera de un cajón, al revés, tenía una nota escrita con letra temblorosa: que mi cuerpo guarde mi fortuna. No digo más de lo necesario, solo que la frase me heló. Encontré también un cofre pequeño con monedas antiguas y cartas que hablaban de préstamos y de un pecado no especificado. Al romper una más vieja de las paredes, sentí un golpe en la nuca, como si la casa no quisiera que yo descubriera lo que guardaba. Esa noche, al dormir, tuve una pesadilla con manos que metían algodones en las bocas de muñecos. Me desperté con la sensación de que alguien había soplado sobre mi rostro, y noté en la almohada un hilo de algodón pegado. A partir de entonces, los sonidos aumentaron. Pasos que no coincidían con el tamaño de la casa, pequeños golpes en la pared interior que respondían a una rutina desconocida. Un día, al abrir el fondo del armario, encontré un rostro dibujado en una tablilla y, clavado en la punta de la nariz, una bolita de algodón amarillenta. No era decorativo, tenía una costra seca adherida. Lo más perturbador llegó cuando quité la última piedra de un hueco bajo la escalera y encontré un pequeño cofre envuelto en tela. Dentro había papeles, una fotografía antigua y algo de tela empapada que olía a humedad y a metal. Decidí llevar todo al patio para quemarlo, pensando en cerrar el ciclo. Al encender el fuego, el humo, en lugar de disiparse, se pegó alrededor de la cara como si buscaran alimentar algo. La sensación fue tan real que tuve que apartarme. A partir de entonces, cada vez que cerraba la puerta de la casa, notaba una presión en la nariz, una sensación de algodón que no me dejaba respirar del todo. No era físico, pero era persistente. Intenté vender la casa. A los compradores les gustaba la estructura, pero nadie quería quedarse a dormir la primera noche. Hablé con un sacerdote y con un vecino, ambos cuidadosos en sus palabras. Me dijeron que la casa guardaba secretos, que algunas paredes guardan lo que no se dijo en vida. Vendí la casa tiempo después con una certeza. Hay lugares que, cuando han acogido un acontecimiento violento o una mentira que se enterró con el presente, conservan un olor y unas pequeñas piezas, algodones, marcas, que sirven de recuerdo. Yo me llevé la sensación de que algo había intentado ocupar mi respiración, y me dejó una marca invisible. La lección que aprendí es que los secretos enterrados bajo las tablas no se marchan con dinero. Cuando la noche llega a un sitio así, los recuerdos se vuelven palpables, y algunos objetos actúan como llaves. Si alguna vez compras una casa, y la noche te trae algodones en la nariz, no intentes negociar con el silencio. No juegues de noche. Relato 8. Garras de medianoche. El Mezquite, Zacatecas, 1997. Narradora. Clara, tenía 19 años. Me llamo Clara.
Teníamos la costumbre, en verano, de dormir con la puerta del cuarto entreabierta para que entrara un poco de brisa. Una noche, cuando tenía 19 años, algo se arrastró sobre el techo de lámina del corral. Al principio pensé que serían las cabras moviéndose, pero los pasos tenían un ritmo que no se parecía a ningún animal conocido. Eran secos, con un golpe que resonaba, y a intervalos dejaban un arañazo que crujía como uñas clavándose en metal. El olor a noche se mezcló con un hedor antiguo, a plumas mojadas y a aceite. Mi hermano y yo encendimos una lámpara y salimos a vértice del patio. Por las tejas se movía una figura que parecía una mezcla de pájaro y perro. Tenía la espalda arqueada como una ave y la cabeza baja, la mandíbula pronunciada. No era alta, pero sus garras eran largas y arqueadas, y al golpear dejaba marcas que hablaban de una fuerza que no correspondía a su tamaño. Intentamos espantarla con unos palos, y al tocarla se desprendió un sonido de metal, como cuando alguien rasca una hoja de lata. La bestia cayó en una trampa que habíamos improvisado, un hoyo cubierto con ramas, y entonces sucedió algo que no esperaba. La criatura luchó con desesperación, emitía un chillido que era mezcla de graznido y aullido, y dejó una pluma clavada en la lumbre como si tratara de agarrarse a algo. Tuvimos la impresión de acabar con ella. Fuimos conscientes de que habíamos atrapado algo que no debía estar en nuestro corral. Decidimos no contar a nadie, por miedo a que nos llamaran locos, o por miedo a que vinieran a llevarse los animales. Enterramos el cuerpo en un pozo viejo, cubriéndolo con piedra y tierra. Durante meses, nada más ocurrió. Pensamos que el problema había quedado resuelto, que la noche había vuelto a su costumbre de solo trasladar sonidos corrientes. Yo dormía mejor, incluso, convencida de que habíamos cerrado un ciclo. Pero la tranquilidad fue aparente. La tapa del pozo, que era de madera vieja, comenzó a moverse de manera extraña. Una noche, al abrir por curiosidad, noté que la marca que habíamos dejado en la madera, una muesca que habíamos hecho con un clavo para recordarla, había desaparecido. La tapa no estaba rota, simplemente no llevaba la señal que nosotros mismos habíamos hecho. El miedo se me pegó como arena en las uñas. Comprendí que la bestia no solo había sido enterrada, había logrado borrar el testigo de su entierro. Después de aquello, vinieron cosas inexplicables. El gallinero amanecía con huevos rotos sin rastro de depredadores. Las cuerdas que sujetaban el forraje aparecían cortadas, y los perros evitaban mirar hacia la noria. Cada vez que el viento golpeaba el techo, el ruido parecía tener el compás de las garras. Un día, al revisar el cuarto donde guardábamos las herramientas, encontré una pluma negra, rígida, con una mancha que no supe identificar. La guardé en una caja y la enterré en el campo, pensando que con ello quitaría la posibilidad de que la presencia regresara. No sirvió. La última vez que vi el pozo, después de años, había un surco nuevo, limpio, como si algo hubiera empujado desde abajo intentando subirse. Esa imagen se me quedó clavada. Algo había reclamado su lugar y la noche le había permitido hacerlo. Me fui del rancho. No era valentía lo que me impulsó, sino un cansancio de luchar con una presencia que no entiende de acuerdos humanos. Mi aviso es simple. Si oyes pasos que rajan la lámina de tu techo con un ritmo extraño, si las uñas marcan la noche con un compás que te es ajeno, no bajes a mirar con la linterna y no intentes ser heroico. Hay garras que no se domestican. No juegues de noche. Relato 9. El llanto maldito. El Saucito, Sierra de Durango, 2007. Quien habla era pasante de enfermería, 23 años. Me llamo Beatriz. Era pasante de enfermería en una clínica rural cuando llegó la familia Galindo con su tragedia. Mireela, una niña de 7 años, había muerto en un accidente doméstico, y la casa se convirtió en un lugar donde el sonido del duelo parecía fijarse en las paredes. El olor a orquídea marchita, que había en la sala, se mezclaba con el de incienso quemado por la prisa de los que no sabían consolar. En el día del funeral,
Cuando la noche apenas comenzaba, empezó un llanto que no salía de nadie en particular. Parecía brotar de dentro de las tablas de la casa. Una voz infantil que repetía una sílaba y otra con un timbre quebrado, como de alguien que hubiera gritado durante mucho tiempo. Al principio pensamos que era el viento. Luego comprobamos que no. Las ventanas estaban cerradas y la casa retenía ese sonido como si la pared misma lo reprodujera. El cura comenzó con rezos, y la gente se apretó en la sala, pero el llanto no cedía. Se extendía por los corredores, goteaba por las grietas y cada vez que alguien trataba de hablar, el sonido lo devoraba. La sensación era de una presencia que no aceptaba que la pequeña se hubiera ido. La comunidad murmuraba que era un lamento viejo que se alimentaba del duelo mal cerrado, una pena que exigía más que oraciones. En la noche, al pasar por el cuarto donde había estado Mireela, noté marcas en la pared, arranques que parecían huellas de dedos pequeños. No eran violentas, pero tenían el diapasón de la súplica. Intenté contener mi nervio con labores prácticas, ayudar a cubrir el cuerpo, preparar la casa para los visitantes, tomar notas. Sin embargo, la escena más dura fue ver a la madre, destrozada, que juró haber oído a su hija llamarla desde dentro de la pared. La comunitaria que organizaba los velorios trajo a un hombre que decía conocer de estos lamentos. Habló de deudas del alma y de costumbres que la gente practicaba cuando la culpa no se podía sostener. No voy a reproducir lo que hizo, porque no es mi lugar de escribir ritos. Solo diré que la madre al final habló en voz baja como si confesara un secreto. Siento que la escucho desde la casa. No se va. El culmen llegó cuando, durante una noche de vela, la casa comenzó a crujir con más fuerza, y el llanto se hizo más cercano. La voz de la niña ya no era solo un gemido. Pidió por nombre, y no era una voz para adentro. Llenó el patio como si alguien la hubiera llamado con una cuerda. El cura, con la gente temblando a su alrededor, pronunció palabras de calma. No puedo decir que aquello se resolvió por completo. Lo que sí pasó fue que al amanecer, la intensidad del sonido menguó hasta convertirse en un eco que venía de vez en cuando, como un susurro en la puerta. La secuela fue una familia rota y una casa que, con el tiempo, quedó vacía. La madre dejó pasar años antes de intentar volver. La casa se fue desmoronando y los vecinos cuentan que cuando la noche se posa en el pirul cercano, se oye una resina caer como si llorara. Años después pasé por el lugar y vi la puerta entreabierta. Por un segundo pensé en la niña y casi corrí a tocar la madera. Preferí no hacerlo. La memoria pesa, y hay lutos que no terminan porque la comunidad no pudo o no supo ayudar a tramar un cierre. Mi advertencia es de cuidado y respeto. Si alguna vez escuchas llanto en las paredes, si una voz pide por nombre y no hay nadie que la conteste, no te acerques solo a indagar por curiosidad. El duelo no resuelto puede quedarse con hambre y reclamar. Busca compañía. Trae a la gente mayor del pueblo. No lo afrontes como algo para narrar a solas. Y recuerda sobre todo que hay pérdidas que no se cierran con prisa ni se enfrentan con morbo. Hay que respetarlas. No juegues de noche. Cierre y moraleja. La noche es ese lienzo donde la memoria y el miedo se encuentran. En estos relatos, cada rincón de México que mencioné, desde la Herradura hasta la Sierra de Durango, guarda su propia manera de susurrar. Puede que no creas todo lo que has oído, yo tampoco lo hago sin dudar, pero no por eso dejan de marcar. Hay motivos comunes que atraviesan todas las historias. La curiosidad que abre puertas que estaban cerradas por algo, objetos que actúan como puertas, velos, plumas, fotos, huevos, algodones, y comunidades que, entre el murmullo y la prudencia, intentan sostener una explicación que calme. Si hay una enseñanza que repite cada voz que me habló, es esta. La noche no es un escenario neutro. Las acciones que se hacen a oscuras, por juego, por masoquismo, o por una gracia que parece inocente, pueden volver con una insistencia que desgasta. Hay un respeto que corresponde otorgarle a ciertas cosas.
no remover telas que envuelven memorias, no seguir sombras que no pisan como nosotros, no recoger plumas fuera de su sitio, no tocar fotos con heridas, no abrir pozos ni paredes sin saber qué fue lo que se enterró allí. A veces la prudencia se viste de pequeñas acciones. Cerrar la puerta antes de que anochezca, evitar quedarse solo en una casa que ya está situada en un rumor, no hacer de la curiosidad un reto nocturno. Si alguna de estas historias te inquietó, coméntalo. Quiero saber cuál fue la que más te removió y desde dónde me escuchas. Suscríbete para escuchar más relatos como estos, y recuerda que hay cosas que la luz del día no arregla del todo, pero que al menos encienden la sensatez. No juegues de noche. Hasta la próxima vez, cuida la puerta de tu casa cuando baje la tarde. No juegues de noche.